Bienvenidas, bienvenidos a quienes estén sumándose a este círculo de luna llena. La coherencia, el orden y la paz son el resultado de dejar de observarnos a través del ojo de la perfección. Es prometernos a nosotras, a nosotros mismos que vamos a ser lo menos exigentes posibles, pero vamos a ponerle toda la voluntad que podamos para ir hacia un camino que nos haga bien, un camino que sea coherente con ese llamado del alma, con ese estar vivo, con ese estar viva. Y entendiendo un poco que ser coherente es recordar que muchas veces creemos que buscamos paz, pero lo que realmente estamos buscando es ese orden interno que automáticamente nos resuena y entramos en esa frecuencia del estado de paz. Y ese orden no es rigidez. En realidad ese orden está más asociado a la voluntad que le pongas a, por ejemplo, no sé, querés levantarte a una hora temprano para empezar a cambiar tus hábitos, tu conducta, tu forma de empezar el día. Querés poner otra forma. Y poner esa otra forma tal vez es algo muy complejo, porque por ejemplo, no sé, si estás acostada en la cama y estás calentita y no querés salir y decís, ay, ya tengo que salir de la cama. Es cuando tenés esa voluntad de decir, bueno, vamos porque hoy hay un mundo nuevo por explorar, por vivir, por conocer. De alguna manera, ese orden, esa transformación que empieza a suceder, también merece ir a ver y merece ir a conocer. Creo que nos podemos dar el hermoso derecho a conocernos, a poner nuestro tiempo, nuestra energía en poder conocernos, en poder crear con nosotras, con nosotros mismos. Entonces, como siempre saben, cuando hablo del autoconocimiento, hablo de una forma de ver al mundo, de transformar el paradigma de vida, que eso yo pueda generar acciones diferentes que me lleven a crear otra vida, que me lleven a crear una vida que sea en amor. Y ese amor es ir a ponerle amor al cuerpo, ir a ponerle amor a la mente e ir a ponerle amor al espíritu. Y si tengo que pensar en el cuerpo, es como leer al cuerpo es saber dónde hay coherencia. Leer al cuerpo y aprender a escucharlo, como muchas veces en sesiones hago este ejercicio del registro de las emociones en mi cuerpo, de, bueno, a ver, ¿dónde siento la tristeza? ¿Dónde siento el malestar? ¿Dónde siento el peso? ¿Dónde siento el enojo? ¿Dónde siento la ansiedad? E ir detectando en el cuerpo, y eso también nos hace salir un poco del paradigma del estoy bien, ¿no? De salir del paradigma del eh, sí, todo bien. Salir del paradigma de esa conversación tal vez superficial, si así se quiere, esa que no entra, que no profundiza. Pero esto no lo estoy hablando en el vínculo con el afuera, lo hablo en el vínculo con uno mismo. Empezar a preguntarse qué hay detrás de todo eso que pasa en la mente. Entonces, por ejemplo, qué le pasa a mi cuerpo cuando hago algo que no es para mí? Cuando hago algo que me saca de quicio, cuando hago algo que sé que no resuena en mí.
¿Cómo se comporta mi cuerpo cuando pasa eso? Detectar qué parte del cuerpo se activa es empezar a tener un autoconocimiento muy hermoso porque cada cuerpo acciona de una manera diferente, cada experiencia es única e irrepetible y nadie puede decirte qué te pasa más que vos. Nadie puede decirte porque sos vos quien tiene que explorar ese camino. Entonces, uno siempre puede ir aprendiendo guías, formas, ¿no? Como yo siempre digo, acá propongo y comparto un poco el camino recorrido para acompañar, porque esto se trata como de ir generando una red e ir generando herramientas que nos acompañen en este proceso de ir hacia nosotros mismos. Y hacernos preguntas tales como, ¿qué me muestra este cansancio? ¿Qué me muestra este grito? ¿Qué me muestra este llanto? Como, pero siempre digo, hacernos esas preguntas no quiere decir no vivir la experiencia. El autoconocimiento es para un rato y es para volcarlo en tu bitácora y es para tomarte un tiempo de reflexión. No es para vivir la vida en ese lugar, porque nos estamos olvidando de la experiencia, de transitar lo que tengamos que transitar. Si tenemos que transitar un dolor, lo transitamos. Desde la voluntad y desde las ganas de observar qué se siente estar experimentando eso, pero con la curiosidad de aquel o de aquella que quiere saber qué le está pasando a su cuerpo. A ver, ¿dónde duele? Cuando duele esto, ¿dónde duele? Experimentar en ese momento qué le pasa a mi cuerpo cuando conecto con esa memoria, cuando conecto con ese dolor. Se genera también una herramienta de acompañar al cuerpo en ese momento donde, en mi caso, por ejemplo, Caro, te escucho, dale. Y me rindo, y me tiro al piso, y porque de alguna manera uno tiene que aflojar su cuerpo. Y habitar al cuerpo entonces, empezar a reconocerlo, es un primer acto que nos lleva a generar esa coherencia. Es escuchar al cuerpo, es generar coherencia. Y tener la sabiduría de escucharlo con completa convicción de que vos y tu cuerpo dialogando van a conocerse. Y ese conocimiento que adquieras de eso, de tu vínculo con él, va a llevarte a un estado de paz vía directa. Y acá es donde aparece el segundo plano, donde hay que tratarnos con amorosidad, y es el plano de la mente, es el plano del lugar creador, es el plano del lugar que ocupa de la parte nuestra creadora, de que todo lo que acontezca en la mente es lo que yo estoy creando, que de ahí se traduce mi emoción y mi acción. Y muchas veces cuando no podemos tener ese estado de observación, porque somos seres humanos, porque nos pasan cosas, porque nos pasan cosas todo el tiempo, no somos seres etéreos, iluminados, que nos sentimos, somos seres humanos aprendiendo un camino. La mente está muy desordenada, está muy alborotada, a veces se pone muy fuerte. Cuando se pone fuerte hay que tener observación para ver qué está diciendo, ¿no? Como cuando la mente está muy fuerte, muchas veces nos convence de ese discurso y
nuestra mente es una gran aliada o un gran enemigo en el recorrido del llamado a hacer lo que nos hace volver a nosotros, lo que nos hace ir hacia el paradigma de lo que nos hace bien. Entonces, a veces, por ejemplo, cuando tenemos la mente desordenada, no sé, pensamos, por ejemplo, no sé, tengo que poder con todo y eso se traduce a hacer de todo. Hacer, 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 hacer. Yo soy muchas de esas, le tengo que tener mucha paciencia a esta Caro para parar a veces. Y se trata de aprender todos los días a ser un ser humano que se quiera un poco más. Él no debería, no me debería pasar esto, yo no tendría que estar así. Ese hipotético que nos juzga y nos lastima, o uno que no se atreve a dar el salto por miedo a que se deshaga todo lo que hay. Y bueno, o sea, en los llamados del alma nada puede, o sea, para lo nuevo no se puede sostener lo viejo. Es así, hay que transformarlo. Y ese orden mental muchas veces se confunde con tener control sobre nuestros pensamientos. Y no se trata de tener el control, sino de elegir cuáles vas a sostener, a cuáles le vas a dar lugar. Y tranqui, porque esto es algo que se entrena y es algo que es muy complejo de hacer. Y hay muchas formas de poder generar una red en la que puedas establecer vínculos, donde puedas establecer espacios, donde puedas establecer amorosidad en cada una de las cosas que te rodean, de lo que te nutre, de llegar a esos lugares donde, sobre todo en tiempos caóticos como los que estamos transitando, en tiempos muy difíciles, porque nos estamos dando cuenta, son tiempos de ver mucho el dolor. Hay un gran despertar masivo a nivel del inconsciente colectivo. Hay muchas personas que se están dando cuenta de cómo opera el mundo, y ver todo eso genera mucho cambio y genera confusión y genera resonancia a veces de desorden. Y ni siquiera estamos en tiempos de sanación, estamos más en tiempos de reconexión, estamos en tiempos de darnos cuenta. La sanación es más en el largo plazo, es más en cuando se empiezan a ver los resultados en la materia, son procesos más macros, más del largo plazo. Y entonces, formas de acecharse, formas de observarse en el autoconocimiento son, por ejemplo, observar el discurso que estoy teniendo en la cabeza, observar qué estoy pensando. Y observar qué estoy pensando lo recontra podemos hacer si hacemos la técnica, por ejemplo, del journaling, que es escribir todos los días cómo estás, cómo te sentís, qué estás pensando. Porque cuando te relees, decís, ah, sí, todo esto soy yo, mirá, wow. Porque muchas veces se nos pasa desapercibido. De alguna manera, estar pensando, mejor dicho, no estar pensando, estar observando que
¿Qué tanto de todo eso que estoy pensando está construyendo lo que quiero construir? Por ejemplo, vuelvo a este ejemplo tal vez de levantarse más temprano, si tal vez estás acostumbrado o acostumbrado a ser una persona que le cuesta salir de la cama, que es uno de los actos de mucha voluntad. Entonces, por ejemplo, al principio del día podés contar con un diálogo interno que cueste. Y esa es una narrativa que en tal caso te está alejando un poco de querer de lo que vos te propusiste, de lo que querés. Entonces, ¿qué pensamiento podés generar para que ese pensamiento nuevo lleve a una voluntad de vos salir de la cama, por ejemplo? Me gusta dar ejemplos porque tal vez se entiende más este concepto de cambiar la narrativa, de ver si lo que estoy pensando está de acuerdo a lo que yo quiero hacer. Es un gran ejemplo, es una herramienta maravillosa. Y después, un poco en el orden del espíritu, ¿no? Como esto de mirar y observar hacia adentro, esto de poder conectar con, con lo que, con lo que acontece, a ese nivel de sentir. Yo creo que el espíritu se muestra cuando esto se entiende mucho en el plano del sentimiento, del sentir que estás desconectado, que estás viviendo pero desconectado, que estás como más en la mente que en el cuerpo. Y esto tal vez se nota mucho, por ejemplo, no sé, em, estás, tenés un presente bueno económicamente, podés estar bien con tu trabajo, podés estar bien con tu, no sé, podés estar bien, podés estar tranquilo, pero algo no termina de cerrar, ¿no? Como no termina de cerrar. Hay algo que sentís que te falta liberar algo, que te falta ordenar algo, que falta, se siente que falta. Y en realidad no hace falta nada, en realidad sobra mucho velo. Pero una gran forma de detectarlo es a través de cuando yo digo siento que falta. Y ahí, en realidad, nos tenemos que acordar que no nos hace falta nada, que nos sobran formas de pensar que no son genuinas con nosotros mismos, con nosotras mismas, que de alguna manera cuando te adaptaste para no incomodar, cuando te callaste para no incomodar al otro, cuando hiciste algo para agradar, cuando perdiste ese brillo, ¿no? En los ojos, cuando perdiste esas ganas, ahí te das cuenta que estás desconectado de tu espíritu y que es una parte recontra fundamental que tal vez no sabemos cómo alimentarla porque tal vez nunca nos lo enseñaron. Tal vez nunca nos enseñaron a conectar con nuestro espíritu. Venimos de generaciones de mucho dolor, venimos de generaciones de un paradigma positivista, venimos de generaciones de hechos, de y no de observar el sentir, y no de observar cómo toda la parte emocional influye en toda la materia, porque es donde se origina, en el estado de vibración, lo que se densifica o lo que está liberado. Entonces, me tomo un matecito. La paz espiritual, esa sensación de paz, no es estar siempre en calma, no es ser un Buda, no es tener la exigencia de ser el ideal, de ser
lo perfecto. Es recordar, comprender y entender que a veces sos caos, de que sos luz y que sos oscuridad y que sos todas esas partes. Que saber quién sos cuando estás en el caos, porque en ese momento lo vas a estar transitando, pero cuanto antes te des cuenta, más pronto vas a poder cortar eso. Y si te cuesta cortarlo, al menos vas a tener herramientas para no seguir generando más caos, sino que vas a encontrar herramientas para mantenerte donde estás. Porque empezás a ser consciente de que todo lo que haces tiene una consecuencia en el acto seguido. Y cuando uno decide conocerse a uno mismo y empezar como a tener conciencia de uno, cuando uno sabe, no quiere hacerse mal. Y cuando te das cuenta de que genuinamente estabas haciéndote mucho mal, te dan ganas de hacerte bien, de hablar con más amor, de estar más tranquilo, más paciente, más en calma. Entonces, algunas fórmulas pueden ser preguntarnos si es, cómo está tu vida, cómo lo que decidís, lo que haces, va acorde a lo que querés, en lo profundo de tu corazón, en ese lugar que te hace bien, como desde dónde estás negociando con tu alma. Creo que esa pregunta nos aclara muchísimo, muchísimo el panorama. Entonces, la paz no es algo que se consigue, la paz no es una zanahoria a agarrar. De alguna manera como es algo que sucede cuando te habitas. Es algo que sucede cuando vas generando conciencia de vos misma, de vos mismo. Cuando te ordenás, las cosas se transforman. Cuando te ordenás, tu frecuencia es distinta. Cuando te ordenás, tus pensamientos son nutritivos. Cuando te ordenás, hay claridad. Cuando te ordenás es que estás tranqui con que esto que está pasando es perfecto para la evolución de tu alma. Podés hacer un mantra hoy que puede ser Om Muni Muni Mahamuni Soha. Om Muni Muni Mahamuni Muni Soha. Es un mantra que da tranquilidad y que da paz y que en la medida en la que lo podamos mantrear, es muy bueno para cultivar un estado de paz interno, tal vez si estamos transitando alguna situación que sea aflictiva o que no estemos de acuerdo, mas está buenísimo entrenarla como para evitarla. No necesariamente tenemos que llegar a una situación aflictiva, sino que la podemos mantrear con la finalidad de entrenarla, de que empiece a llegar. Lo voy a dejar escrito acá abajo. Bien, entonces, elegir evitar la coherencia es vos agarraste las riendas de tu caballo. Es agarraste las riendas de tu orden interno y estás decidiendo voluntariamente hacia dónde estás llevando tu vida. Es una transformación que va a duelar, porque vas a duelar partes tuyas y si duelas partes tuyas vas a duelar vínculos, vas a duelar espacios, vas a duelar lugares,
vas a duelar formas y eso tiene un proceso que en cada uno, tiene una resonancia diferente. Por eso es tan importante que no va a haber un único camino. Todos te van a llevar un aprendizaje, pero como dicen en las enseñanzas de Don Juan, todos los caminos te van a llevar a tu aprendizaje, pero hay uno que tiene corazón y hay otro que no. Hay uno que hace gozoso el camino y otro que es empedrado, que lo hace doloroso. Y hay un camino que hace liviano el camino. Y si tenés ganas de caminar un camino liviano, es necesario mirar para adentro, para... porque absolutamente nadie tiene tu verdad, nadie. Solamente podemos irnos acompañando y generando herramientas que nos lleven a generar un estado de orden interno. Por lo tanto, te invito a que vayas hacia tus adentros, que si necesitas herramientas hay espacios que pueden ayudarte, que siempre y cuando puedas abrir tu corazón, hay un mundo que está sosteniendo, solamente vos tenés que dar el primer paso. Así que gracias a todas, a todos por estar ahí del otro lado, gracias por ser parte, gracias por todo lo que aconteció en nuestro encuentro de hoy. Gracias por estar ahí del otro lado. Gracias, 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 gracias por estar.